Cristo Jesús. Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tuya es la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Bendice este servicio. Bendice los que cantan, los que adoran tu nombre. Bendice este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por un día más de vida, por un año más que nos da. En tu nombre y para tu nombre sea la gloria por todos los confines de los días de la vida. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Lo vas a
acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. ¿Cómo se sienten el día de hoy?
¿Y cuántos se sienten que seguimos en la lucha, hermanos? Es algo que podemos sentir, ¿verdad? Y es algo que sabemos perfectamente que mientras estemos aquí con vida y con salud, y mientras estemos aquí en la tierra, seguiremos en la lucha día con día. Amén, porque de eso se trata, amén, de enfrentar la vida con el poder de Dios delante de nosotros. Amén. Bueno, pues así vamos, les voy a pedir que abran su Biblia en Génesis capítulo 33. Mantenga su Biblia ahí abierta. ¿Puede indicar con un amén cuando lo tengan, hermanos? Génesis 33. ¿Cuántos se recuerdan a quién dio la clase el último miércoles? ¿Quién? El pastor. ¿Usted dio la clase el último miércoles? Yo la di. Sí, del capítulo 32, ¿verdad? Correcto. ¿Ustedes se recuerdan el suceso más maravilloso que sucedió en ese capítulo? Usted no diga, pastor, porque usted sí se ha de acordar. ¿Se recuerdan? Algo sucedió. No estuvo la hermana. Los que estuvieron aquí, ¿se recuerdan de lo que sucedió en el capítulo 32? Es algo que marcó la vida de tal personaje, de Jacob. ¿Se recuerdan? ¿Hermano? ¿Se recuerdan de eso? Jacob luchó con el ángel, ¿verdad? Y eso fue lo que marcó la vida de Jacob. Bueno, voy a hacer un resumen corto antes de entrar a la lección y dice así. En el capítulo anterior, el relato bíblico nos llevó a examinar el encuentro entre Dios y Jacob, que fue el momento culminante en la vida de Jacob. Y me detengo aquí, hermanos, porque ese día que yo tuve ese encuentro con Jesús fue el día que hasta el día de hoy marcó mi vida. Y yo creo, sin equivocarme, que marcó la vida de usted también. Amén. Es algo que nos podemos identificar con Jacob. Porque cuando Cristo vino a nuestro corazón a reinar como el único y suficiente Salvador de nuestra vida, hermanos, todo cambió. Amén. Dice, durante aquella noche un hombre luchó con él. Más exactamente fue el hombre el que luchó y no Jacob. El patriarca no estaba precisamente buscando con quién luchar. ¿Por qué? Porque dice que acababa de dejar a sus espaldas a su tío Labán, de cuyo aprecio no gozaba en ese momento. ¿Se recuerdan que iba huyendo también de su tío? Bueno, dice, se acercaba también a enfrentarse o a encontrarse con su hermano. Dice con su hermano Esaú, la última vez que había estado cerca de su hermano, hacía unos 20 años más o menos, fue en su propia casa. ¿Se recuerdan de eso, hermanos? ¿Se recuerdan cuando Jacob se fue huyendo porque había engañado a su padre haciéndole creer que él era Esaú? ¿Se recuerdan? ¿Y qué fue lo que dijo Esaú que haría con su hermano? Dijo que lo mataría. Dice, cuando acababa de engañar a su padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú para obtener la bendición de la primogenitura, y había tenido que huir a causa de las amenazas de su hermano. Así que en esta ocasión Jacob no estaba en una posición como para buscar otro adversario. En consecuencia, aquel hombre tomó la iniciativa en luchar, convirtiéndose en el agresor. Pero se trataba, como ya hemos opinado oportunamente, que era el ángel del Señor. Amén. Dice, Jacob había ofrecido una tenaz resistencia en aquel combate, hasta que el toque de Dios le paralizó. Reconociendo al fin a su contrincante, Jacob se aferró a él hasta que le bendijo. A partir de aquel encuentro comenzaremos a ver un cambio en su vida, y al seguir en este capítulo 33 el desarrollo de su vida, nos parecerá que estamos frente a un hombre nuevo. Amén. Es que en realidad, hermanos, Jacob era un hombre nuevo. Ahora comencemos pues nuestra lectura del capítulo 33.
El primer párrafo nos relata el momento en que Jacob se encontró ¿con quién? Con Esaú, su hermano. Y eso lo vemos 33, 1 al 3, y dice así: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los dejó últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. También nosotros podemos recordar, hermanos, que en el capítulo 32 se recuerdan también cuando Jacob hizo una preparación para antes del encuentro con su hermano Esaú. ¿Se recuerdan que le mandó ciertos presentes? En el 32, 17 dice: y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare, no, en el 14 dice: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Esta es la ofrenda que Jacob había enviado a su hermano Esaú para calmar, para ir acalmando, ¿verdad? La ira que podría él pensar que todavía tenía su hermano en contra de él. Entonces le mandó esos presentes antes, como preparatorio para la llegada de Jacob ante su hermano. Ok, dice, acabamos de leer el 1 al 3, dice: vemos que para proteger a su familia le separó del resto del grupo, pues aún no estaba claro si su hermano se acercaba a él como amigo o como enemigo. Recuerden que ya habían pasado bastantitos años de todo eso. Dice: este Jacob no rehuyó el encuentro, y aunque no estaba en la plenitud de su fuerza física, ya que cojeaba, ¿se acuerdan lo que le sucedió en el encuentro con el ángel? Dice, se adelantó a todos ellos e inclinándose repetidas veces, llegó hasta donde Esaú se encontraba. La única explicación para su actitud valiente se encuentra en la fe controlando su conducta. Fe nacida en su encuentro con Dios en Peniel. Ahora leamos el versículo 4 al 7, lo que sucedió a continuación. Dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Dice, y no solo eso, dice, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Aquí podemos ver, hermanos, que el encuentro fue favorable a Jacob. Dice que su hermano corrió a encontrarle, le abrazó y le besó. Y aquí podemos ver la humildad de Jacob al postrarse. Dice que se postró, ¿cuántas veces antes del encuentro? 7 veces se postró antes de encontrarse con su hermano. Esto nos hace entender, hermanos, que él se humilló. Y usted se podrá imaginar que el Jacob, antes de tener ese encuentro, iba a hacer eso delante de su hermano. Mas sin embargo, hermanos, el Señor cambia nuestra actitud. Aleluya, amén. Cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de ver las cosas. Creo yo, hermanos, que cuando Cristo realmente mora en nuestro corazón, de nuestro corazón no sale otra cosa más que amor. Aleluya. ¿O ustedes creen que yo estoy equivocado? ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña que Dios es amor. Entonces, si Dios mora en mi corazón, lo que tiene que salir de aquí es amor hacia los demás.
Amén. Entonces aquí podemos ver que Jacob estaba mostrando humildad ante su hermano y le estaba dando el lugar que le correspondía en ese momento. Y no solamente eso, le estaba mostrando que él ya no era el mismo, porque no actuó como el Jacob de antes, el que le engañó, el que le usurpó. Ahora estaba inclinándose ante él, humillado. Amén. Vamos a continuar y dice: el éxito del encuentro superó todas las expectativas de Jacob. A veces nosotros tenemos un pensamiento de lo que va a pasar, pero cuando llegamos al momento y vivimos el momento, decimos: no es nada de lo que yo me imaginé. Y esto lo puedo decir yo en cuanto a la experiencia que tuvimos mi esposo y yo, hoy que en el tiempo que fuimos a visitar a su hermano, que le daban 1 hora de vida. Y a veces nosotros tenemos una mentalidad, pero sabemos que Dios es tan grande y poderoso, que realmente cuando el Señor se manifiesta no tenemos palabras para decir cómo Dios trabaja. Así es. Cómo Dios se manifiesta de una manera, hermanos, que ni usted y yo nos imaginamos. Y a veces tenemos una expectativa de que estamos esperando cierta cosa, pero es totalmente algo diferente a lo que nosotros esperamos. Y qué hermoso cuando se trata de la acción de Dios en el momento, en el lugar, en la persona o en donde quiera que tú vayas. Cuando hay una intervención divina, hermanos, es lo más maravilloso que usted y yo podemos experimentar. Dice: y no solo este había cambiado, hablando de Jacob. Dice: la última vez que habíamos visto a Esaú, en nuestro relato anterior, había jurado vengarse, y no solamente vengarse, dice, y matar a su hermano Jacob, por lo que le había hecho. Es evidente que con el paso de los años, él también había prosperado, hablando de su hermano Esaú. Pero ello no explica claramente este nuevo sentimiento de afecto que ahora estaba expresando a Jacob. Solo Dios podía haber logrado un cambio tan profundo en el corazón de Esaú. Imagínese cambiar ese pensamiento, esa herida, porque yo me imagino que él estaba herido por lo que su hermano había hecho, por lo que la mentira que él tuvo que utilizar para alcanzar el objetivo que él buscaba, con la ayuda de su madre. Aleluya. Aquí no solamente fue la traición de su hermano, sino también de su madre, porque su madre estaba con su hijo Jacob. Entonces imagínense la herida que él tuvo que tener en su corazón. Pero aquí podemos ver que solamente Dios pudo transformar ese corazón, pudo sanar esas heridas en Esaú, antes del encuentro con su hermano. Dice: y ambos lloraron porque sin duda tenían muchos motivos para hacerlo. Luego Jacob le presentó a toda su familia, reconociendo que había sido una provisión de Dios. Aleluya. ¿Se fija cómo Jacob ahora miraba las cosas? Que Dios le había dado esa bendición de tener a esos hijos. Dice: a continuación tuvo lugar un diálogo interesante entre Esaú y Jacob. Vamos a leer el 8 al 11 y dice: y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. ¿Se fija cómo se está dirigiendo a su hermano Esaú? Dice: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Recuerden el presente que ya le había enviado, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios. Qué hermoso, hermanos. Así es. Que cuando nosotros salimos de la presencia de Dios, de ese sentir, de esa llenura de nuestro Dios, hermanos, a todo miramos bonito. Hasta aquellos que nos hacen mal, amamos. No podemos sentir rencor ni odio. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, que es su amor, está en nosotros. Dice: pues que con tanto favor me has recibido,
acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merecer y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó ese presente que le había enviado. Dice, la estrategia de Jacob había resultado innecesaria no solo por el cambio experimentado por Esaú, sino porque él mismo reconoció su buena situación económica. Esaú, hermanos, ahora era rico también. Él había prosperado en gran manera. Dice, y así contemplamos esta escena increíble en otras épocas, en que cada uno de ellos trataba de obtener algo del otro. Este era especialmente el caso de Jacob, quien ahora revela su nuevo carácter, rogándole a su hermano insistentemente que acepte sus regalos. Su gesto no es solo de cortesía, sino de alegría por la acogida que le había dado su hermano, a la vez que expresa su reconocimiento por todo lo que Dios le ha dado. El desprenderse de aquellos bienes materiales no significaba nada para Jacob en comparación con la bendición que acababa de recibir en su encuentro con Dios. Aleluya. Sabemos, hermanos, que aunque una persona sea multimillonaria, pero sin Dios, es una persona que le hace falta todo. Así es, amén. Y una persona que no tiene nada, pero tiene a Dios, es la más rica de todos. Amén, aleluya. Y aquí lo podemos ver en el caso de Jacob, de ese encuentro que había transformado su vida y que ahora él era una nueva persona. Ahora él tenía una nueva mente, un nuevo corazón. Dice, esto nos recuerda el caso de Zaqueo. ¿Cuántos se recuerdan de este personaje? En el Nuevo Testamento, que había sido una persona muy apegada a los bienes materiales, cuando el Señor le llamó para que descendiese del árbol al que se había subido para poder verle, y entró en él, en su casa, a Zaqueo ya le había sucedido algo y ya no era el mismo que había subido al árbol. Le dijo al Señor que ya no trabajaría más como recaudador de impuestos, ocupación que había desempeñado deshonestamente al cobrar excesivamente, robando así a la gente. Ese era Zaqueo, antes de tener el encuentro con Jesús. Así es. Era una persona que era un recaudador de impuestos, pero se aprovechaba y cobraba más de lo que debería de haber cobrado. Pero después del encuentro, él dijo que ya no haría más ese trabajo. ¿Por qué? Porque ya no era la misma persona. Ya Jesús había hecho un cambio en Zaqueo. Dice, quiso no solo devolver lo cobrado indebidamente, sino restituirlo, cuadruplicándolo, además de ofrecer a los pobres la mitad de sus bienes. Un tremendo cambio había tenido lugar en su encuentro con Jesús. Alabado sea Jesús. Hermanos, quiero hacer una pausa aquí. Si nosotros no tenemos ese sentir de Jacob o de Zaqueo, hablando solamente de esos dos personajes, si no tenemos ese sentir en nuestro corazón de dar o de hacer por los demás, algo nos está pasando. Porque si Jesús mora en nuestros corazones, solamente bien debe salir de nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestras acciones hacia los demás. Amén. Dice, volviendo a nuestro relato, diremos que resultó ciertamente notable la transformación experimentada por Jacob, el mismo a quien recordamos al principio de su historia, negociando y tratando de obtener de su hermano Esaú el derecho a la primogenitura a cambio de un guisado de lentejas. Aleluya. Ahora en su nueva época, ofrecía a su hermano ganado, lanar y vacuno a cambio de nada. Esaú finalmente aceptó. En aquella tierra, rechazar un regalo que se ofrecía con insistencia hubiera sido considerado como un insulto. Dice, vamos a continuar el relato de este encuentro leyendo los versículos 12 al 16, hermanos. Dice, y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo,
Mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. En aquellos tiempos, viajar sin protección podía resultar peligroso. Ante la incertidumbre sobre cómo reaccionarían los habitantes de aquella región ante una caravana que incluía a tantas personas y ganado, Esaú se ofreció a acompañarle y protegerle en el viaje hasta su destino, pero Jacob no quiso incomodar a su hermano y quizás se dio cuenta de que después de todo lo que Dios había hecho por él, no necesitaba otra protección que la de Dios mismo. Así es, amén. Qué hermoso, hermanos, es nosotros poder escuchar este relato. Un relato que es verdadero. Verdadero porque sé que usted y yo lo hemos experimentado en nuestras vidas. Así es. Sabemos que aunque a veces creemos estar solos, el Señor nos saca adelante. Cierto. Cuando creemos que nuestras fuerzas ya no pueden más, Él nos fortalece. Amén. Y no hay nada ni nada, hermanos, que pueda ser tan grande, ninguna amistad, ningún papá, mamá, hermano, esposo, como lo que Dios hace en nuestras vidas. Aleluya. Esaú entonces insistió en dejarle al menos un grupo de apoyo, pero Jacob, sintiéndose seguro, no lo consideró necesario. Después de todo, a quien había realmente temido era Esaú y a su vergüenza. Ahora, como ese temor ya no existía, no consideró conveniente retener a Esaú y a sus acompañantes, viajando con la lentitud propia de un grupo en la cual se encontraban niños y muchos animales. El enemigo que él creía que podía hacerle un daño ahora era una persona que lo amaba, que lo abrazó con amor. Entonces, ¿de quién podía temer Jacob y su gente y su ganado? Dios estaba con ellos. Así Y es, aparte amén. de eso, Esaú, su hermano, ahora le amaba. Entonces él se sentía que era una persona con una libertad, así como usted y yo somos libres en Cristo Jesús. Aleluya. Dice que los versículos finales de este capítulo nos cuentan que Jacob viajó a Siquem. Y vamos a leer del 17 al 20 y dice: y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió quiere decir fundó o levantó allí un altar y lo llamó Eloé Israel. Amén. Vamos a resumir los eventos más recientes en la vida de Jacob. Dios le había bendecido mientras trabajaba para Labán. A pesar del proceder engañoso de su tío, después Dios había intervenido ante Labán cuando perseguía a Jacob para que no le causase daño alguno. Y además había preparado el corazón de su hermano Esaú para que le recibiese amistosamente. Ahora Jacob tenía paz en ambos frentes. Esaú no había querido en un principio recibir los regalos de su hermano porque él mismo vivía en la abundancia. Finalmente los había aceptado ante su insistencia y por cortesía, y ambos hermanos parecieron generosos y sinceros en su reconciliación. Considerando que Esaú era muy rico y de todos modos nunca había dado mayor valor al derecho de primogenitura, no hubo ninguna razón por la que no pudiera reconciliarse con su hermano gemelo. ¿Se acuerdan que eran mellizos ellos dos? Amén.
Así que podemos afirmar que el sol había comenzado a brillar sobre la vida de Jacob. Ya los problemas que él enfrentaba, hermanos, ahora habían desaparecido. Pero gracias a la intervención divina de Dios en su vida de Jacob. Cierto, cierto. Porque sabemos que sin Dios, hermanos, nada podemos hacer. También podemos ver que Jacob construyó aquí un altar, tal como lo hacía su abuelo Abraham, que constantemente acostumbraba a construir altares donde quiera que llegaba. En este caso de Jacob, la hermosa característica de su actitud fue que identificarse su nuevo nombre con el nombre de Dios. Le llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. De esa manera reconocía que el Señor le había guiado a lo largo de todo el camino de regreso a la tierra. Esto indica el crecimiento real de un hombre que estaba apenas empezando a caminar con Dios. Este hombre se dirigía hacia Betel, pero aún no había llegado allí. Primeramente viajó a Sucot. Aquí, hermanos, en esto que voy a leerles, quiero que ponga atención porque es algo que nos acontece a nosotros también. Dice, a lo largo de nuestra vida tienen lugar numerosos encuentros que pueden llegar a alterar algunos hábitos y costumbres o a producir incluso modificaciones parciales en nuestra conducta, por vernos obligados a adaptarnos a nuevas situaciones de convivencia. También de ocupaciones profesionales o por tener que afrontar algún cambio de residencia. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando, hermanos? Dice, además, el enfrentar experiencias como el sufrimiento, la cercanía de la muerte en nuestro ámbito íntimo y la sensibilidad entre las injusticias contribuyen a temperar y a controlar muchas veces nuestro carácter, en mayor o menor medida. Dice, las reacciones espontáneas de nuestro carácter. A veces nosotros nos preguntamos, ¿qué harías tú si estuvieras pasando o viviendo esta situación? Y a veces decimos, no, yo haría esto y esto otro y esto. Y cuando estamos en la situación, ni hacemos ni una ni otra de lo que nosotros pensábamos. Entonces, es por eso que a veces tales situaciones, hermanos, sacan lo que verdaderamente somos, nuestro carácter. Dice, pero ninguna experiencia meramente humana puede producir un cambio decisivo o trascendental en la vida de un ser humano que no pueda compararse a las grandes consecuencias de un encuentro con Dios. Santo, aleluya. A veces nosotros decimos, yo te prometo que si a mi esposo no le gusta mi carácter, yo le digo, yo te prometo que ya no voy a ser así. Yo te prometo que ya no voy a hacer eso. Pero solamente se queda en promesas. Sí, hermana. Una de las cosas también, ahora que entra el año nuevo, hay muchas promesas para empezar el año, hermana. Muchas metas, ¿verdad? Metas. Y llegas al final del año, te dan ni el calendario hiciste. Ajá, es verdad. Pero aquí lo que podemos ver, hermanos, es que una vez más nos aclaramos de que en nuestras fuerzas, hermanos, sin la ayuda de Dios, nada podemos lograr. Así es, amén. Nada podemos cumplir si no es con la ayuda de Dios. Entonces, vamos a continuar. Dice, la biografía de este personaje, Jacob, nos ha permitido comprobar la importancia capital de la acción de Dios en el transcurso de su vida. Y como hemos destacado oportunamente, tuvo que cosechar lo que había sembrado y enfrentarse con las consecuencias de sus errores. Aleluya. Un hombre que podemos ver aquí que tuvo un encuentro con Dios como usted y yo lo hemos tenido, hermanos, también tenía sus errores, también tenía sus fallas. Dice, pero también hemos visto que la influencia de la palabra,
la presencia misma de Dios y su provisión abundante para él y su familia en tiempos de necesidad, fue limpiando los elementos negativos que estaban de más en la vida del patriarca y fue también reconstruyendo, restaurando las relaciones destruidas y sustituyendo las ambiciones humanas por otros afectos y por nuevos sentimientos de ilusión y esperanza. Y fue interesante ver cómo las facetas más características de su personalidad continuaron activas hasta una etapa avanzada de su vida. Así es, hermanos, cuando permanecemos en Dios, cuando hacemos todo para que la presencia de Dios continúe cada día de nuestra vida en nosotros. Dice, con todo creo que Dios permitió que conociésemos su prolongada trayectoria vital para constatar cómo actúa el Señor con los caracteres más conflictivos y rebeldes. Nosotros en nuestra forma de ver el mundo o las personas, a veces decimos, esa persona no, hombre, no tiene remedio, esa no va a cambiar. Pero aquí nos muestra el Señor que para Él todo es posible. No hay cosa alguna, ni pensamiento, ni corazón más duro que Él no pueda transformar. Dice, y cómo les utiliza para ser testigos ante el mundo. Estamos hablando de Jacob, estamos hablando de Zaqueo, ¿se recuerdan? Ahora sí también podemos hablar de el apóstol Pablo. ¿Qué clase de personas eran antes? Pero Dios los usó para llevar el mensaje de salvación. Y nosotros no podemos decir, no, pues yo soy mejor persona que Pablo, yo soy mejor persona que Zaqueo porque yo no robaba a la gente. Pero hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestras faltas, nuestras culpas. No somos nada ni nadie para apuntalar con nuestro dedo al otro, porque nosotros, hermanos, ante Dios tenemos muchas faltas también. Dice, a pesar de sí mismos, logrando una progresiva transformación de un carácter centrado en las convivencias materiales, el egoísmo y la ambición, permitiéndole alcanzar placer en el cumplimiento de la voluntad de Dios y un aprecio por los valores espirituales. Ahora él lo material ya no lo miraba como tan importante como lo miraba antes. No lo miraba tan importante que tenía que mentir para alcanzar su objetivo. Ahora él miraba las cosas espirituales, porque eso es lo que hace el Señor en nosotros. Amén. Para finalizar el capítulo 33, hermanos, el día de hoy, vamos, dice, leyendo las antiguas y sabias palabras del libro de los Proverbios, que establecen una gran diferencia entre la existencia humana de dos tipos de personas, cuyas vidas veremos retratadas en las páginas de las Sagradas Escrituras y con frecuencia reflejadas en la vida real, reflejadas hoy en día, hermanos, en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. Dice el escritor del citado libro de Proverbios en el capítulo 4, versículos 19 y 18, dice el 19: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. El 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Aquí estamos viendo dos clases de personas, el impío y los justos, ¿verdad? Y también podemos ver que lo que ellos reciben, si es un impío, recibe ese, como estábamos diciendo de Jacob, que lo que él sembró estaba cosechando, ¿verdad? Y así los justos también dice que son como la luz de la aurora, que van en aumento, en resplandor, hasta que es pleno sol. Así es. ¿Sí? Entonces, hermanos, busquemos la justicia de nuestro Dios. Amén. En todas las cosas, en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Así terminamos el capítulo 33 y ya son las 7:55, hermanos. Vamos a tratar de hacer un poco Génesis 34.
Y aquí podemos ver que aquí se habla de una mujer. Dice, Dina fue deshonrada por Siquem, 34. Y ahí en mi Biblia dice la deshonra de Dina, vengada. Dina fue deshonrada por Siquem. Dice, volvemos entonces al lugar en que se encontraba Jacob y su familia, acampados frente a Siquem. Dios habría requerido alejarle de aquel lugar y más le habría valido continuar su viaje y no quedarse ahí. Lejos estaba Jacob de imaginar, hermanos, el drama que se avecinaba. Leamos los versículos 1 y 2 del 34. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Cuando escuchamos la deshonró, hermanos, esto es lo mismo que la violó, que abusó de ella. Dice, en primer lugar, podemos ver que Jacob se estableció cerca de la ciudad pagana, una ciudad pagana de Siquem, en vez de ir al país de su nacimiento, como se le había ordenado, a donde Dios le había ordenado que fuere, según el capítulo 31 y 13 de Génesis. Usted lo puede encontrar ahí. El acto de Siquem al violar a Dina fue no solo un ultraje contra la muchacha, sino también un grave pecado ante Dios. Como podemos ver, este tipo de violencia sexual no es solo un problema de nuestro tiempo, pues ya se producía en aquel entonces. No es solamente de hoy, hermanos, eso es desde mucho antes. Dice, y el hecho de la violación no solo era un pecado en aquella época, sino también hoy en día. No puede encontrarse ninguna excusa ni atenuante para obligar por la fuerza a una persona a mantener relaciones sexuales. Creo que todos entendemos esto, hermanos. Se trata de una acción de horribles consecuencias, en las que las heridas físicas son solo una parte, ya que afecta a la totalidad de la personalidad, que son las emociones, pensamientos, sentimientos y sueños. Y estos daños alcanzan no solamente a la víctima, sino a todos los seres queridos y personas más vinculadas con la víctima. Así es. Podemos ver que tanto Dina como su padre eran culpables. Vamos a ver, hermanos. Número 1, dice que Jacob fracasó al optar vivir en estrecha relación con personas malvadas e inmorales, tal como había hecho Lot. ¿Se acuerdan de él? Dice, él dejó de establecer límites y preceptos correctos para sus hijos en cuanto a su relación con los incrédulos y de vigilar debidamente a sus hijos. Por su parte, Dina parece haber estado buscando compañía con las impías, las hijas del país. El resultado final fue trágico, sufrimiento y vergüenza para Jacob y su hija y su familia. Número 2, los padres que dejan de mantener una crítica separación de su familia de las compañías malvadas ponen a sus hijos en situaciones de tentación y riesgo, acompañadas de vergüenza y desastres potenciales. Así es. Dígame si nosotros como padres, hermanos, no le ponemos un hasta aquí a nuestros hijos en el tiempo correcto, vamos a cosechar lo que sembramos. Así como Jacob dice que cosechó deshonra, no solamente para su hija, para su familia, sino para todos. Dice, continuamos, hermanos, leyendo el 34, 3 al 7, dice, pero su alma se apagó a Dina, la hija de Lea. Usted se pone a pensar, hermanos, de esta muchacha. ¿Usted cree que cómo quedaría ella después de ser ultrajada de esa manera? Aquí nos dice que su alma se apegó, dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea.
Estamos hablando de la persona que le hizo este mal. Dice, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Dice, y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando los supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Los hermanos estaban enojados, estaban tristes por lo que sucedió, pero también había ira en ellos. Entonces podemos ver, hermanos, que después de que ultrajó a esta muchacha, Siquem, dice que se enamoró de ella, pero después del hecho. Y ahora quería hacerla su mujer, su esposa. Pongámonos a pensar, hermanos, estar en una situación tan dolorosa, no sé. Dice, por supuesto estamos de acuerdo que esto no debería haber sucedido, pero ante este hecho irreversible es interesante observar que aquel joven se había enamorado de Dina y quería casarse con ella. Aunque el matrimonio mixto era en sí mismo un error, parece que Dina debería haber sido entregada como esposa a Siquem, porque ello hubiera evitado un pecado mayor. Si le hubieran dado a esta muchacha como esposa, se hubieran ahorrado un pecado imperdonable también, que ellos cometieron más adelante. Dice, trágicas consecuencias. Cuando Hamor, el padre del muchacho, vino a él, evidentemente aprobaba aquella unión, y Jacob debería haber cedido, ya que era la mejor solución de las circunstancias. Pero la forma en que luego se llevó el asunto no fue bajo ningún concepto la mejor, y Dios no lo aprobó, ni Dios lo aprobó. Dice, observemos leyendo los versículos 11 y 12, que el padre de Siquem ofreció las correspondientes compensaciones económicas. Y vamos a leer el 11 al 12, dice, Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Sabemos que en aquellos tiempos se acostumbraba a dar una dote a cambio de la muchacha, ¿verdad? Y dice aquí, él estaba ofreciendo que le aumentaran esa carga. Él estaba dispuesto a dar todo lo que ellos le pidiesen a él. Dice, pero respondiendo los hijos de Jacob en el 13, dice, a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Aquí ya metieron algo que Dios les había requerido a ellos. Ellos lo estaban aplicando en tales hombres, en estas personas. Dice, mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaos, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Esta fue la condición que ellos pusieron. Dice, lo que me desagrada de esta actitud, hermanos, además, es que la violación, el verdadero motivo de la deshonra, o sea, el pecado verdaderamente censurable, es pasado por alto. Y los hijos de Jacob basaron su reproche en las reglas que Dios había establecido sobre los matrimonios con hombres no circuncidados, y por lo tanto fingieron
acceder a las peticiones de Hamor con la condición de que todos los hombres del pueblo se sometieran al rito de la circuncisión. Y vamos a leer el 18 en adelante, dice, y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todo lo que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Aquí, hermanos, había un plan con maña en cuanto a los hijos de Jacob. Aleluya. Aquí ellos no estaban siendo sinceros con lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban mirando algo más allá para alcanzar. Dice, los motivos que animaban a Hamor y a Siquem eran diversas. Hamor tenía interés de apropiarse, gracias a este matrimonio y a la progresiva integración entre las familias de Jacob y su propio pueblo. Él quería adueñarse también de las riquezas que Jacob poseía. Por su parte, Siquem, que estaba enamorado de Dina, solo deseaba casarse con ella, lo cual en aquel momento parecía la mejor solución. Fue así que las razones de los hijos de Jacob convencieron a los habitantes de la ciudad que se circuncidasen. Dice el patriarca, el rito de la circuncisión en personas que no tenían un conocimiento del significado de este acto indactivo del pacto y de la relación de Dios con su pueblo, fue un gran error. Así es. El último párrafo de este capítulo nos relata cómo Simeón y Leví mataron a los hombres de Hamor. Aquí, hermanos, creo yo que podríamos traer la palabra donde dice que no le demos las perlas a quién. Ellos estaban ofreciendo algo que solamente Dios les ofreció a ellos. Y ellos, para alcanzar cierta cosa, ofrecieron lo que Dios les había ofrecido a ellos. A gente que no. Vamos a leer de 25 en adelante, dice: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, acuérdense que los circuncidaron, y dice, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, dos hermanos, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Esta fue su excusa de ellos. ¿Cuál es la excusa de nosotros para hacer el mal a los demás? Creo que no hay excusa, hermanos. Porque si Dios es amor,
Amén. Dice que de qué nos sirve amar a quien nos ama. Dice que amemos a los que no nos aman. Aleluya. Amén. Aquí tenemos la conclusión y el desenlace del engaño planeado por Simeón y Leví, hermanos carnales de Dina, impulsados por la pasión de la venganza que les llevó demasiado lejos a cometer un crimen horrible. Ni la violación ni el intento de amor de apropiarse de las grandes riquezas de Jacob había acumulado en Harán podrían de ninguna manera justificar la acción malvada y brutal de Simeón y Leví. Así es. Realmente la convivencia entre aquellos pueblos resultaba imposible. Luego se añadieron a la masacre los otros hijos de Jacob, los cuales también revela la existencia de codicia en la familia de Jacob, lo cual era reprobable. Así es. Dice que a veces nosotros también podemos caer en esta actitud al tener una perspectiva equivocada del pecado. Dice de la transgresión en relación con nuestras acciones, ya que pensamos más bien en los efectos o consecuencias que en una acción u omisión nuestra vaya a provocar y nos preocupa más lo que otros vayan a pensar de nosotros que la acción en sí. Si este comportamiento es ya de por sí equivocado, es aún más censurable si es un cristiano el que lo adopta. La motivación que debe impulsar a un cristiano es dar y estar dispuestos a aceptar solamente la ayuda de nuestro Salvador. Amén. Porque en todo lo que hacemos, hermanos, en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que hablamos, podemos lastimar. Pero si tenemos la ayuda de Dios, hermanos, podremos lograr amarnos unos a otros. Aleluya. Podemos lograr perdonarnos unos a otros, porque ¿qué fue lo que pasó con Jacob y su hermano Esaú? Hubo perdón, hubo reconciliación. Pero no pasó esto si no hubiera sido por la ayuda de Dios. Entonces nosotros, hermanos, podemos ir más allá en reconciliación con posiblemente personas que nosotros hemos lastimado o nos han lastimado a nosotros. Pero con Dios, hermanos, podemos lograr lo que nosotros a nuestro pensar es imposible. Pero Dios todo lo hace posible en nuestras vidas. Dice, cuando descuida esta responsabilidad por no comprometerse, por no alterar la tranquilidad de su vida o por no arriesgarse a experimentar un rechazo social, está regenerado a manifestar el carácter e identidad cristiana y la esencia misma de la obra de Dios en el ser humano. Es justo decir que una vida coherente, sin elementos dudosos ni ambigüedades ante la demanda de la palabra de Dios para el individuo y la sociedad, constituye el mejor testimonio y la mejor experiencia de su fe en una persona que dice ser cristiana. Aleluya. Nuestras actitudes, hermanos, es en lo que habla nuestro ser, nuestro testimonio, nuestras actitudes y nuestro trato hacia los demás. Ahora, vamos a leer, hermanos, yo tengo esta versión, nueva versión internacional. Dice, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, Amén. dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal,
Al contrario, vence el mal con el bien. Aleluya, amén. Si usted y yo somos hijos de nuestro Dios, de Cristo Jesús, hermanos, grabémonos estas palabras. No nos venguemos por cosas que es el deseo de nuestra carne hacer. Recordemos que somos hijos de Dios y dice que suya es, suya, no mía ni suya. Amén. Y dice que venzamos el mal con un bien. Para un cristiano este pasaje bíblico establece la norma a seguir. En el mismo instante en que intentamos recurrir a la venganza, implica que ya no estamos viviendo por la fe. Es como si estuviésemos admitiendo que no confiamos en que Dios va a actuar. El principio expuesto por el apóstol se opone a la forma natural de actuar del ser humano, que busca imponer su propia justicia y la venganza, y en la que el perdón no surge como algo espontáneo y normal. Es así que después de haber visto esta escena de hace miles de años, en la que Jacob, a pesar de haber entrado en una nueva etapa de renovación, seguía cosechando las consecuencias de sus malas acciones del pasado. Aleluya. Recordemos de que Dios nos hace nuevas criaturas, todos lo hemos, creo que muchas veces lo hemos hablado, pero las consecuencias a nuestros hechos en tal momento, esas van a venir. Y es lo que estaba pasando con Jacob. La palabra de Dios nos invita desde el Evangelio a someter nuestras convicciones, instintos y emociones al control de su voluntad. Porque solamente, hermanos, en la voluntad de Dios, usted y yo vamos a ser más que vencedores en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para dar por terminada esta lección. Y le voy a pedir que si usted trae una petición el día de hoy para nuestro Dios, levante su mano derecha, y el Señor que escudriña nuestros corazones, Él la conoce. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña cada día, Señor, de nuestras vidas, a ser mejores cada día, Señor. A no olvidar, Padre, que sin ti nada somos. A no olvidar, Señor, que si tú no estás con nosotros, Señor, nada podemos lograr. Ponemos nuestras vidas en tus manos en esta hora, y esta palabra, Señor, que se nos ha hablado en esta noche, Señor, que venga a morar en nuestro corazón, Señor, que seamos hacedores de ella, Padre, en todo sentido de la palabra, Señor. Que tú seas, Señor, obrando por medio de tu Espíritu Santo en cada corazón, Señor, en cada mente, Señor, para poder ser merecedores, Señor, de llamarnos ser tus hijos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a entender, mi Dios Todopoderoso, la voluntad tuya en cada uno de nosotros, Señor, para lograr ser conforme es tu voluntad y no la nuestra, Padre. Ahora, Señor, cada petición aquí, Señor, con su mano levantada de mis hermanos, Padre, la ponemos en tus manos en esta hora, pidiéndote, rogándote, suplicándote, Señor, que tomes cada una de estas necesidades, mi Dios, y que tú obres, Señor, en cada una, con una manera, Señor, como solo tú sabes hacerlo, una manera sobrenatural, Padre. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos podemos decir amén, hermanos.